Qué gusto tener a Pilar Cernuda en esta mañana de domingo. La hemos hecho, bueno, ella madruga mucho, ¿eh? Además ya creo que incluso ha tenido tiempo para escribir algo. Pilar Cernuda, buenos días. Buenos días. No sé qué cabezón tenías aquí, pero me llegan los auriculares sí. hasta el cuello. Si te sientes más cómoda. Bueno, todo el mundo conoce a Pilar Cernuda desde hace mucho tiempo, por su experiencia, veteranía, por el conocimiento de la política de nuestro país. Es colaboradora de Onda Cero, Más de Uno, La Brújula, Noticias Mediodía, también en Antena 3, Espejo Público, entre otras muchas cosas, evidentemente. Y está en esta mañana, aquí, en Por fin no es lunes, para hablarnos de No sabes nada de mí. ¿Quiénes son las espías españolas? Su último libro. Además está muy satisfecha porque hace tan solo pocos días ha recibido muy buenas noticias. Se reedita el libro. Pero claro, Pilar, esta cuestión que le estoy planteando a todo el mundo que habla con los políticos, que maneja la política de este país, a todos los compañeros, nadie tiene respuesta para saber qué va a ocurrir en los próximos días con lugares, bastiones como Madrid, Barcelona y alguna que otra comunidad. Tú tampoco tienes la respuesta. Voy más lejos. Yo creo que si le preguntas a Casado o a Pedro Sánchez o a Iglesias, pues sobre todo a Pedro Sánchez o a Casado o a Rivera, tampoco tienen la respuesta. Está todo el mundo pendiente de ver qué pasa con Rivera, porque desgraciadamente para él su grado de credibilidad es regularcito. Entonces, aunque él dijo por activa y por pasiva que jamás votaría con el PSOE, la prueba es que ni el propio Sánchez lo creía, es que está haciéndole oferta, le está intentando conquistar, encandilar, ¿no? Nadie sabe nada, nadie. Y yo creo, como decías hace un momento, que se va a resolver en el último minuto, porque aquí todo el mundo está poniendo condiciones encima de la mesa. Nos olvidamos de Vox. Vox ahora también pone condiciones, ahora también quiere entrar en los gobiernos. Yo creo que nadie sabe nada. Lo único que te puedo decir ¿Ni siquiera el presidente? Pedro Sánchez lo he incluido entre las personas que no lo saben. Ni siquiera. Ni siquiera el presidente. Yo creo que además, lo que sí te puedo decir es que, porque hablas con todo el mundo, que lo que más importa es Madrid, Navarra y la alcaldía de Barcelona. Pero más Madrid y Navarra. Porque Madrid, por razones obvias, es un poco el espejo en el que se refleja la política de un partido. Y sin embargo, y Pamplona y Navarra, o sea, el gobierno de Navarra y la alcaldía de Pamplona, es para ver si los constitucionalistas son capaces de poner la barrera a los no constitucionalistas y sobre todo a los que fueron afines a ETA. Nadie sabe nada, podría ser el título de otro libro, pero No sabes nada de mí es el título de tu libro, donde pones sobre la mesa una serie de historias, de perfiles, de mujeres que han formado parte de la historia del espionaje de nuestro país, en un mundo en el que todos pensamos que los hombres son los que han dominado y siguen dominando, y afirmas en las primeras páginas además que podríamos decir que España los servicios de inteligencia españoles han sido pioneros, abriendo paso a la figura y al papel de la mujer en el espionaje. Bueno, entraron en el CNI, en el CSIC, de aquella época que se llamaba CSIC, antes que en las Fuerzas Armadas. A pesar de que en el CSIC era una institución prácticamente militar. Allí no había más que militares y guardias civiles, ¿no? Y el general Manglano, que entró al frente del CNI, del CSIC, siendo teniente coronel, una de las primeras decisiones que tomó es, bueno, ¿cómo es posible que aquí no haya mujeres? Fue una especie de empeño personal. Sí. Y yo creo que entraron año y medio antes de que se les abriera las puertas de las Fuerzas Armadas. Y además entraron para trabajar en igualdad de condiciones con los hombres, ¿eh? Ahí no entraron las mujeres con esa historia estereotipada de que son estupendas como ganchos para que los hombres caigan en sus redes, se conviertan en sus amantes y les lleguen información. No. A mí de las cosas que más me ha sorprendido ahora es ver dónde están trabajando. Por ejemplo, en ciberseguridad, en lucha antiterrorista, por supuesto, en ETA y yihadismo. Pero yo con una de las que hablé, pues sabe todo de cosas tecnológicas de escuchas o de fotografías o de grabaciones. Están en todo. Mafias, algunas de las nuestras, de las españolas, son expertas mundiales en determinado sector, en contrainteligencia. Es impresionante. He tenido la fortuna, me ha costado, de conseguir la autorización para hablar con ellas. Además yo dije que quería hablar, pues eso, que estuvieran un antiterrorista, que estuvieran... Y luego me encontré cuando, estaban en departamentos, secciones, áreas
que yo no podía ni imaginar que alcanzaran semejante nivel. Y además he hablado también con sus superiores, con sus subordinados y con sus compañeros, sus profesores. Se ha hablado con muchos hombres también. Ujú. Y la verdad es que la primera perpleja ha sido yo. Y luego lo que he hecho un poco también en el libro es contar historias de espías españolas muy desconocidas. Algunas de ellas han protagonizado libros, pero las he metido todas ya, es decir, aquí tenemos personas que han hecho un trabajo impresionante, desde la guerra de Marruecos Sí. hasta trabajar para los soviéticos o contra los soviéticos, o, por ejemplo, todo el mundo conoce Garbo, ¿no? La historia Sí. de Garbo, y además se publicó su información, su biografía. Es el hombre que engaña a los alemanes haciéndoles creer que el desembarco va a ser en Calais. Bueno, su mujer también colaboró con él. Trabajaba. Es decir, que hay personajes alucinantes, españolas, que han trabajado en el mundo del espionaje. Sin embargo, fíjate, Jaime, ni un solo caso he encontrado, y he hablado con mucha gente, de mujeres tipo Mata Hari o Sí. tipo Cristina Killer, ¿no? O sea, que hayan Por ejemplo, sido utilizadas como objetos Marina sexuales. Vega de la Sí. Iglesia. Bueno, esa es apasionante, su historia, ¿no? Yo me quería parar primero en esta figura porque es verdad que su historia es muy interesante. Muy interesante, porque esta pues fue fundamental para en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Y además con unas peripecias personales tremendas. Hija de un director de prisiones de la Sí, República. de la República, sí. Luego se exilió, luego trabajó para los franceses, luego se fue a Uruguay, trabajó para los uruguayos. Es decir, que tuvo una vida verdaderamente apasionante. O luego hubo una que también se exilió a Francia y trabajó. Luego, cuando volvió a España, un diplomático francés le ofreció trabajar para la Resistencia. Y ella se ocupaba de pasar personas que huían del nazismo, judíos, para cruzar la frontera hacia España. Luego vio espías que trabajaban en Portugal, que como sabes en Lisboa era un lugar de centro de espionaje económico europeo. Una que fue amante al mismo tiempo de Miguel Primo de Rivera y de Abdelkrim. Es decir, que ha habido mujeres alucinantes en su historia. Mujeres desde hace ya décadas Sí. con formación que pertenecían a buenas familias de nuestro país. El caso, por ejemplo, de Margarita Ruiz, estudió Derecho, Sí. Medicina, tocaba el piano, fue pintora retratista de éxito Sí. y era espía. Era espía, además con una vida también tremenda, con una hija de por medio que murió y que con unas relaciones muy oscuras en las que parecía que había personas muy extrañas en su vida. No se sabía si eran espías o trabajaban para otras potencias. Estaba metida en cuestiones también como de misas negras. O sea, hay personajes en la historia de España que, insisto, algunas de ellas ya eran conocidas, y lo que he hecho es investigarlas un poco más y ponerlas sobre el papel. Y luego ya toda la parte actual, que es a mí la que me ha parecido asombrosa, porque primero es de ahora, y segundo son mujeres que nadie de su entorno sabe en qué están trabajando. Por eso el libro se llama así. Parece una novela, el título, no sabes nada de mí, Sí. pero lo que quiero es poner en valor que el trabajo que hacen es importantísimo, con unas consecuencias. Bueno, es que, por ejemplo, han intervenido hasta en la liberación de los secuestrados por el yihadismo, ¿no? Y, por supuesto, en la lucha contra ETA. Y en su familia no saben dónde trabajan. Muchas de ellas piensan que son señoras que tienen un trabajo aburridísimo en una institución militar, pues yo que sé, que son secretarias o que son relaciones públicas de un ministerio o algo así, y sin embargo están haciendo un trabajo inconmensurable, importantísimo, de inteligencia o de operaciones, porque están en operaciones, en igualdad de condiciones que los hombres, y complementando el trabajo de los hombres, o los hombres complementando el trabajo de ellas, porque es que son jefas o subjefas, y además les costó mucho tiempo, mucho esfuerzo llegar hasta ahí, porque al principio los militares que había la recibían con mucha Claro. resistencia, porque claro, imagínate tú, es un coronel
que todo está completamente organizado en su vida, sabe cómo asciende y cuál cargo tiene después, y de repente viene una chica jovencita que no sabe ni de dónde aparece y resulta que es superior suya. Porque, bueno, por ejemplo, cuento mucho lo que es la formación, ya no solamente de las mujeres, sino la formación de cualquiera para entrar en el CSIC o en el CNI, ¿no? Hemos hecho referencia a ese momento, el empeño del general Manglano a abrir las puertas del CSIC a la mujer. Se consigue, pero con esfuerzos importantes desde el mínimo detalle, porque en esos primeros momentos incluso es anecdótico, pero llegaban incluso a compartir baño. Sí. Claro, porque entraban en unos edificios oficiales en los que solo había hombres. Solo había hombres. Entonces, pues bueno, parece una tontería. O el material, lo que pesaba el material. Yo lo veo muchas veces con los fotógrafos, ¿no? Yo que viajo mucho con fotógrafos a lo largo de esta vida. Llevo unas carteras que pesan una burrada, bueno, ahora menos. Pero yo veía a las pobres fotógrafas con el mismo peso que los hombres y a las pasaba exactamente igual. O sea, me decía uno de los hombres, es que el arma que llevamos pesa muchos kilos y a mí no me cuesta esfuerzo, pero a una mujer que puede pesar 50 kilos, pues eso le cuesta más y sin embargo no permiten que ellos les echen un cable, es decir, llevan lo mismo, exactamente lo mismo que ellos, ¿no? Y luego es muy curioso la relación entre ellos, ¿no? La admiración que tienen los hombres por sus compañeras. A mí me ha producido auténtica satisfacción, profundísima admiración por su forma de trabajar y por su disponibilidad. Porque mira, este es un país en el que se han hecho unos avances enormes en el mundo de la igualdad. Y yo que tengo muchos años, yo sé muy bien cómo eran las cosas cuando yo era una cría y cómo son las cosas ahora. Hemos avanzado pasos de gigante. Hay que dar más, pero los pasos han sido de gigante, ¿no? Pero todavía hay cosas que tenemos como muy mentalizadas. Es decir, que las mujeres, quieras o no, sentimos que tenemos determinadas obligaciones familiares. Sí, ¿no? exacto. Claro. A mí me decía unos compañeros, dice, a mí me parece una heroicidad, aparte de lo que hacen, que es lo mismo que yo puedo llamar a una compañera mía a las 2 de la mañana para decirle, oye, en 2 horas tienes que estar aquí o en 2 horas te va a recoger un coche. Y lo único que me pregunta es, ¿tengo que llevar ropa de verano o de invierno? No me pregunta cuánto tiempo va a estar fuera de casa. No me pregunta nada, exclusivamente, no sabe si saben unas horas, si van a ser 4 días. Dice, yo cuando cuelgo el teléfono pienso, ¿tiene a quién dejar los niños? Porque yo sé que tiene unos niños. Tiene una persona en casa que se ocupa de ellos. El marido se va a poder ocupar cuando trabaja en otro sitio. Tiene a su madre que le puede llevar a las 2 de la mañana y le dice, aquí te dejo los críos. O sea, son cosas que... Claro, pero la renuncia es mayor en el caso de ellas. Por eso te digo, eso me lo decía un hombre, ¿eh? Claro, me decía un compañero, es mucho mayor. Me lo decía un compañero de las mujeres. Dice, a mí, dice, todas decimos, que estupenda las mujeres, que bien trabajan. Yo siempre pienso, trabajan igual que nosotros, pero más tienen una responsabilidad añadida. Dice, yo me ocupo mucho de mi casa, me decía, mucho, y dice, ayudo muchísimo a mi mujer con mis hijos. Dice, pero ayudo. Y sin embargo ellas son las que llevan la casa y nadie les pregunta. Y luego es curioso, me llamó una de ellas para decirme, bueno, ella tiene un hijo, una hija, está casada y su marido sabe que trabaja en el CNI, pero trabaja en el CNI, y su hija ya sabe desde hace un tiempo que trabaja en CNI. Y se han leído tu libro y se han dado cuenta en qué trabajo exactamente y que no tiene nada que ver que yo... O sea, pues muchas veces los pocos maridos que saben que trabajan, o las propias parejas, los novios, creen que hacen informes, ¿no? Y no tienen ni idea de las cosas que hacen y lo que saben. Claro, porque en algunos casos, algunas de ellas han conseguido que pasara el tiempo sin dar realmente detalles de lo que estaban haciendo. Hablo a sus parejas. Y nunca, o no nos han sabido, o no nos han dado nunca ni un detalle, ni siquiera saber, no, o nunca. Por eso no sabes nada. Muchísimos casos piensan, bueno, ya no te hablemos de los suegros, de los padres y de los amigos, ¿no? No tienen ni idea. Había una que me contaba que una vecina suya un día vivía en una especie de organización y le dijo, aquí debe vivir alguien muy gordo. Dice, porque a veces cuando salgo muy pronto me encuentro un coche oficial que viene a recoger a alguien. Dice ella, pues, ¿quién puede ser? Sí, o sea, que es que bueno, y luego hay esta cosa tan curiosa de que Descallar, que fue otro gran director del CNI, fue el que hizo el cambio a la ley del CNI,
decidió nombrar secretaria general y decir número 2 una mujer. A María Dolores Vilanova fue la mujer que llegó a ese cargo tan... La primera gran jefa, ¿no? La primera gran jefa, sí. Y desde entonces, todas las demás veces que se ha habido nombramiento a secretaria general ha sido una mujer. Es una ley no escrita, pero desde entonces todos los número 2 del CNI son mujeres, ¿no? Y mujeres que han tenido responsabilidades importantísimas. Mira, yo cuento muchísimo y creo que he contado el 5% de lo que podría contar, pero porque hace falta una discreción por parte de ellos, por supuesto. Mira, cuando tú encuentras a alguien que te diga que trabaja en el CNI y te cuenta una operación tal, puedes tener certeza que es un Desconfía. Que es un cantamañanas. Desconfía. También relatas algunas de las pruebas que han tenido que superar para acceder. Sí. Algunas, te digo, están... Tú no lo harías ni yo tampoco. No, yo no lo haría y están próximas a lo cómico. Sí. Tú te imaginas una señora que le dicen, pero además se lo dicen en ese momento, en la puerta de una cafetería. Sí. Pero a ver cómo se llama el hijo mayor de aquel señor que está sentado ahí. Pero si lo descubres. Bueno, es que no tienes ni tiempo de prepararlo porque te dicen, tienes que descubrirlo. Y entras. Pues normalmente lo que hacen es utilizar las armas de mujer en el sentido peyorativo de la palabra. Se acercan, por favor, me está persiguiendo alguien, haga como que estás hablando conmigo. Entonces eso funciona bien. Entonces le invitan a un café, le dan charla, ella hace que mira para atrás a ver si le siguen o no le siguen y entabla una mínima conversación. Y así saca el dato que le piden. En otra ocasión, que me parece lo peor, le dijeron, corta el tráfico en las Cibeles. Bueno, ahí me dicen eso y me muero. Porque yo creo que decirle a un señor, me persiguen, yo creo que podría hacerlo. Pues primero que se me ocurra. Porque a mí me dicen, entra ahí, pues y cómo lo abordo. Ni se me ocurre qué hacer para que me cuente. Pero me dicen, corta en las Cibeles, ¿qué hago? Me desmayo en medio de las Cibeles, monto un follón con un señor, no sé, pero lo cortó. Pero lo cortó. Y son pruebas que tienes que hacer para demostrar que tienes capacidad de reacción, que tienes imaginación y que luego lo peor, salir del embrollo. Claro, a lo mejor puedes provocarlo, pero luego, ¿cómo sales del embrollo? Y no puedes decir que es una prueba que te han hecho para entrar a los servicios de inteligencia. Y Pilar, y esa parte personal, esa parte humana, hablando con esta generación de mujeres, una tiene la sensación de han renunciado a demasiadas cosas. Ninguna me ha dicho eso. ¿Ninguna? ¿Te lo ha reconocido o lo ha dejado entre...? Ninguna, pero tampoco ningún hombre de los que he entrevistado, para que me hablaran de sus compañeras o de sus subordinadas o de sus jefas. Tiene un sentido patriótico. Mira, el patriotismo es un concepto muy devaluado en España. Sí. Muy devaluado. Yo creo, es verdad que es producto de 40 años de dictadura, que tuvieron nuestros símbolos y el concepto de patria, pues era su concepto de patria. Pero ya va siendo hora que maduremos un poquito y seamos conscientes de lo importante que es trabajar por y para nuestro país y respetar nuestros símbolos. Eso es una cosa que no hago más, es una de mis obsesiones. Bueno, pues nadie te habla de renuncias. Todos te dicen, para mí es un honor, es una satisfacción trabajar por mi país, por la seguridad de mi país y por la seguridad de la gente de mi país. Una de las que entrevisté estuvo destinada en Estados Unidos. Y se fue con su marido y con sus niños. Eran niños. Entonces el niño, un niño o la niña, no me acuerdo, le preguntaron en el colegio, pero ¿y tu mamá qué hace? Porque con su papá trabaja en tal cosa, ¿y tu mamá en qué trabaja? Y entonces ella dijo, no lo sé, pero está contentísima porque sé que trabaja por España. Entonces eso, y ese es el concepto que tienen de lo que es su trabajo, ¿no? No hablan de riesgo, ¿no? Yo no encontré a nadie que me haya contado que había vivido una situación de peligro. Nadie. Son situaciones que saben que va implícito con su trabajo. Y no te dicen, no te exageran diciendo, pues tuve que hacer esto y tal, te lo dicen con absoluta normalidad. Y no es que no le den el valor, sino que consideran que ese es un trabajo que hay que hacer. Y hay que hacer para que este país funcione mejor y vaya mejor y la gente se sienta más segura. Hablas esta tendencia tan española a despreciar o a minusvalorar gran parte de las cosas que hacemos. Sí. Y si hablamos de los servicios de inteligencia, bueno, también es verdad que en las últimas décadas se han producido, hemos recibido algunas noticias que pueden hacernos pensar o dudar del trabajo que pueden hacer los servicios de inteligencia, pero ¿a qué nivel nos encontramos? Buenísimo.
Mira, hace unos meses se jubiló el jefe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos durante muchos años. Entonces invitó a una cena a los que él consideraba los 5 mejores jefes de inteligencia en el mundo. Uno de ellos era el español. Y luego es curioso, hay muchas mesas de reunión, evidentemente. Y, por ejemplo, en mafias rusas, la española es... Y me gustaría que vieras cómo es la que sabe de las mafias rusas. Y al espionaje ruso le interesa mucho España. Muchísimo. Tiene una fijación especial por nuestro país. Muchísima España, muchísimo. Primero porque sabe que es un país en muchísima calidad de vida. Y entonces ahí es un lugar en el que a ellos les gusta vivir, les gusta estar. Y además aquí pues montan sus negocios y sus redes, negocios siempre de rusos, de negocios inconmensurables. Y luego pues están también muy pendientes de la tecnología. Aquí en España hay contactos internacionales que yo les importan muchísimo, ¿no? Pero, insisto, la gran experta en mafias rusas en España es una chica que, insisto, tú la ves y es una monada, parece una chica jovencita, como muy dulcecita, muy así, muy... Yo no sé los nombres de ninguna. Ya. No sé, no, es que no lo sé. A mí me dijeron, pregunta por Rosa María, Carmen María, y yo iba preguntando, te recuerdo una... O sea, pero yo sabía que ellas sabían que yo no sabía, no sé cómo explicarte, ¿no? Sí. Recuerdo una vez que, no sé cómo era, me parece que era Lola. Dice, ¿te han dicho Lola? Sí, dice, ¿te importa llamarme Carmen? Y es que tengo otra Carmen, ¿dónde? Pues María. O sea, que yo no sé cómo se llaman, excepto las secretarias generales. Pero no sé cómo se llaman, pero me han hablado con absoluta sinceridad, porque yo les dije, háblame, por favor, abiertamente. Claro. Además, yo no podía grabar, era papel y bolígrafo, porque antes de escribir el libro yo te voy a pasar para que puedas, o sea, con tranquilidad, y lo cumplí a rajatabla. La verdad es que lo cumplí a rajatabla y ellas me contaron operaciones muy delicadas y cosas que... la verdad es que he disfrutado muchísimo hacerlo. Primero porque disfruté una barbaridad sabiendo cosas. Descubriendo cosas. Y segundo, porque me dio la sensación, o la certeza, de que estábamos en buenas manos. Y eso te importa mucho cuando el país está como está. Claro, es que me lo pones en bandeja. Tenemos que volver a la actualidad. Algunos consideran que esta clase política es una clase política de transición y que nuevos líderes tienen que llegar porque todo esto que estamos viviendo es transitorio. Líderes con una base de barro, con pies de barro. ¿Tú tienes esa sensación? Yo voy más lejos todavía. Yo no creo que sean líderes de transición. O se esfuerzan mucho en aprender y en tener sentido del Estado y en saber cooperar por el bien de este país, aunque se suponga aliarte con personas que en principio consideras tus rivales y no quieres saber nada de ellos, que eso es lo que hicieron los grandes líderes que ha habido en este país. Yo tengo ya 40 y tantos años de profesión y una de las cosas que más me satisface, he conocido, yo creo, la mejor historia de España del siglo XX. La mejor, en cuanto a grandeza de nuestros políticos, valentía, coraje, generosidad, que es importantísimo, y patriotismo, sin pronunciar la palabra patriotismo, pero auténticos patriotas, empezando por el rey Juan Carlos, que hoy precisamente empieza a dejar de ser, pasa a segundo plano. Eso no quiere decir que no lo vayamos a ver en algún acto, que le veremos, pero en fin, que todos sabemos lo que ha pasado con su anuncio, ¿no? Pero yo creo que los de ahora, comparados con aquellos, no hay ninguno por el que yo tenga una admiración inconmensurable. ¿Y un mínimo de confianza? Algunos tengo alguna confianza, pero creo que todavía tienen que crecer. Y no estoy segura de que sean de transición. Yo lo que creo que, insisto, si no cambian mucho y se dan cuenta de que tienen que cambiar por el bien de este país y de ellos mismos, tienen que venir otros. Yo veo excesivo egoísmo y excesivo amiguismo y que no asumen que hay que formarse y que hay que dar oportunidades a los que tienen experiencia y no a los que no tienen ninguna. Es que estamos llenos de mindundis, Jaime. Es que yo voy al Congreso de los Diputados, fui el día de la inauguración de la Constitución del Congreso y se me caía el alma a los pies. Estábamos 3 periodistas nada más en la transición allí, 3.
Y los tres decíamos lo mismo, qué barbaridad. Pero qué barbaridad. Pero te digo una cosa, la clase periodística también tiene que hacer un examen de conciencia. Hay mucha frivolidad, poco rigor. A nosotros nos enseñaron que lo fundamental es la información veraz. Y luego la opinión ya puede cambiar. Pero la información veraz. Y se cuenta cada cosa que se sabe perfectamente que es mentira. Incluso el que la cuenta sabe que no es cierta. Hombre, a mí me da mucha pena. Porque hay que estar en una trinchera u en otra. No, pero fíjate, opinar es libre, pero la información no es libre. La información es decir lo que pasa, decir la verdad. Y a mí que opine cada uno, lo respeto exactamente igual que espero que me respeten a mí, que yo soy muy cambiante además. Me influye una barbaridad las personas, pero la verdad yo no puedo cambiarla. Si yo digo que fulanito se ha visto como menganito, yo tengo que comprobar que se han visto y que han dicho esto. Y lo que no puedo es contar una reunión con lo que me cuenta el primero de los que estuvo en esa reunión. Hay que hablar por lo menos con 4 o 5 que tienen las diferentes versiones, ¿no? Y eso falla. Pregúntame una cosa. Sí. Que si voy a la Feria del Libro. Pilar Cernuda, vas a estar en la Feria del Libro, seguro, porque lo vienes haciendo desde hace muchos años. Desde hace muchos años. Que me alegro de esta pregunta. A las 12 hoy en la 332. Es muy importante. A las 12 en la 332. Pilar Cernuda, no sabes nada de mí. ¿Quiénes son las espías españolas? Hace algunos meses te escuchaba, me siento tan identificado contigo. Yo tengo un problema con los nombres, confundo permanentemente los nombres, pero de una manera ya no me provoca ni vergüenza, porque es que lo he asumido como parte, rasgo de mi personalidad. Pero yo le confundo el nombre a mi hija. Ella no le gusta nada, la llamo como si fuera mi hermana y a mi hermana como si fuera mi hija, y a mi hija, que es peor, le llamo a veces a la perra con el nombre de mi hija, o sea que eso ya le parece todavía peor. Bueno, ha sido un placer tenerte esta mañana aquí, hablar del trabajo de las mujeres que se encargan de protegernos al fin y al cabo a todos. A todos, un trabajo en silencio, en la sombra, pero que es muy importante. No sabes nada de mí. Sí, a las 12, ¿dónde me has dicho? 332. 332, en la Feria del Libro de Felipa se llama el sitio. Muchísimas gracias, Pilar. A ti, Jaime. Gracias, buenos días. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde, yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Por fin no es lunes. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Onda Cero. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana 2 veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. Jaime Cantizano.